Bien, hermanos, vamos a orar para ponernos en las manos del Señor y pedir de su gracia en este tiempo. Amado Padre, Dios eterno y soberano, queremos agradecer una vez más por que nos concedes libertad de poder reunirnos con el propósito de seguir edificándonos unos a otros a través de todo este proceso de aprendizaje, Señor. Queremos seguir comprendiendo mejor cómo es que podemos glorificarte, Señor, en la enseñanza, en la educación que nos corresponde impartir en nuestros hogares, a nuestros hijos y aún glorificarte, Señor, en nuestro propio crecimiento, Señor, respecto a cómo podemos seguir siendo cultivados, Señor, en nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Hacer uso de todas estas herramientas aún, Padre, para poder crecer en piedad, Señor, y hacer uso de ellas, Señor, a fin de poder conocerte más, escudriñando tu palabra, estudiando todo aquello, Señor, que nos conduce a contemplar tu gloria, Padre. Sigue dirigiéndonos, Señor. Sigue ayudándonos, Señor, dándonos de tu gracia, concediéndonos la capacidad para poder perseverar, Señor, siendo diligentes, Padre, desarrollando estas virtudes, Padre, que naturalmente nos has concedido y que sobrenaturalmente también nos has dado por la obra de tu Espíritu Santo, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor. En Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues hoy vamos a hablar de las lecciones 7 y 8. Estudiamos en la semana lecciones 6, 7 y 8, pero hoy vamos a hablar solamente de las 7 y 8, ya que nuestro hermano Josué la semana pasada nos dio una muy buena síntesis, ¿no? de abarcando incluso también el tema del aspecto de la educación musical. Sí, habló de la parte de la educación que tiene que ver con la gimnasia y, y la musical también. Entonces, habíamos dicho la semana pasada que no sería necesario abordar ya ese aspecto en el grupo, en la reunión. Sin embargo, pues yo espero que hayamos todos estudiado la lección 6. Creo que al menos a mí me complementó en algunas cosas y me ayudó a afirmar, ¿no? Ciertas explicaciones que nos compartió el hermano Josué la semana pasada respecto a la importancia de la educación musical y cómo es que esta, junto con la piedad y la gimnasia, conforman un fundamento de la enseñanza, ¿sí? En este paradigma que por sus siglas en inglés es el PG-MAPT, ¿sí? En donde estamos viendo cómo ahora interactúan las artes liberales de manera ya más particular, no las artes liberales en sí mismas per se, sino cómo forman parte de un todo en cuanto a la educación clásica. Y el día de hoy, lecciones 7 y 8 nos introducen a las artes liberales, ¿sí? La lección 7, nuestro hermano Paco nos va a compartir el día de hoy lo referente a ella, ah, compartiéndonos un poco de lo que es el trivium en términos generales y en lo específico nos va a apoyar con la gramática, ¿sí, hermanos? Y posteriormente el hermano Yair ahí en el grupo se apuntó con la parte de la dialéctica. Sí, que personalmente fui corregido ahora a través de esta lección. Yo siempre la llamaba lógica, pero creo que es importante eh, llamarla dialéctica y la lógica está incluida, ¿no? En este aspecto de las artes liberales. Entonces, pues, adelante, hermano Paco. Déjame ver si, no sé si vas a compartir pantalla, de todo modo lo voy a habilitar. Porfa, voy a Ok. compartir ahí una pequeña guía, nada más, Creo que para ya quedó. ayudarnos aquí. A ver, me confirman cuando puedan ver mi pantalla. Ahí se ve ya. Ok, déjenme hacer esto más pequeño para que según yo no pueden ver todo, sino solamente el PowerPoint. Sí. Pues vamos a comenzar ahí con el favor del Señor para revisar un poquito la información. Creo que es interesante que no solo estamos viendo información sobre la historia, la tradición, sino también conceptos
modernos que nos han ayudado a entender esa tradición. De hecho, si ya pueden ver mi pantalla, puse ahí la imagen para empezar a introducirnos a esto y ubicarnos en dónde estamos. Esta imagen que viene al principio del libro, no sé si todos la hemos podido ver, que es este árbol de cómo se representa este paradigma que ellos nos están presentando, el PIMAP, y me gustaría que pudiéramos juntos meditar un poquito en esto. Sí, sí lo pueden ver. Sí, hermano. Ok, perfecto. Este, digo, para ponernos en contexto, este arreglo que hacen ellos justamente es para ver cómo están sistematizando lo que ellos descubrieron cuando trataban de estudiar solamente esta parte que vamos a ver ahorita, que son las artes liberales, el trivium y el quadrivium. Y ellos descubrieron toda esta tradición y hicieron este esfuerzo por sistematizarla y se me hace como un equivalente a lo que pasó con los estudiosos de la Reforma cuando trataron de estructurar y darnos las cinco solas, como si los reformadores hubieran escuchado, oye, ¿tú crees en las cinco solas? Pues probablemente se hubieran quedado, no sé de qué me hablas, pero pues estaba implícito en todo lo que ellos estaban enseñando como un resumen, una sistematización de lo que estaban ellos defendiendo. Probablemente no lo habrían articulado de esa manera cuando ya lo estaban haciendo, sino posteriormente pues se empezó a sistematizar y organizar de esa forma. De la misma manera, si los antiguos, y pues bueno, cuando hablamos de los antiguos estamos hablando ya de muchos siglos, pero todos aquellos que han aportado y han trabajado para darnos esta tradición y esta información, pues no lo tenían conceptualizado así, pero estos autores, al estar rescatando la tradición, pues nos dan y como ellos ven que se puede sistematizar todo esto, ¿no? Y yo creo que es muy rico y pues nos da, como ustedes ven, en un principio lo que dice la misma definición de educación clásica, cimentado o arraigado en la piedad y pues apuntando hacia la teología, gobernado por la teología. Vemos ahí como la teología está encerrándolo todo y vemos que en esas ramas o en esas raíces de piedad que ya pudimos ver en las lecciones anteriores, van saliendo también la gimnasia y la música que también estudiamos como esas, vamos a ponerlo, esas prácticas, esos esfuerzos tempranos que hacemos como padres, que hacen los maestros y que hace toda la comunidad en sí para ir introduciendo a los nuevos ciudadanos, estudiantes, etcétera, a la cultura que ya se tiene, ¿no? Todo esto que en algún momento se tocó la parte de paideia y creo que aquí es donde ellos van inculturándose, van llegando, van recibiendo la información, van recibiendo los valores, van recibiendo todo esto completamente por imitación, completamente por herencia. Y desde ahí es de donde empieza ahora a haber esta migración hacia lo que nosotros vamos a ver, que son las artes liberales, como este puente, es donde vamos a unir lo que es, lo vamos a ver más adelante, lo que es la imitación, ese recibir, ese aprender de nuestras autoridades, de nuestros padres, toda esta herencia y empezarla a comprender para que nos conecte con lo que es la filosofía que vemos aquí, tanto la filosofía natural, que así se conocía antes a lo que hoy llamamos ciencia, la filosofía moral, los conceptos metafísicos que trascienden a la física, básicamente, hasta poder escalar a la sabiduría, la virtud y otras cosas que hemos visto algunos destellos en otras lecciones sobre la introducción, pero como para que podamos ir atando cabos en dónde estamos y no nos perdamos, yo creo que este es un buen mapa y lo podemos meditar un poquito, ¿no? Quería traerlo aquí a colación. Y justo este paradigma PIMAP, que después que lo podamos memorizar, pues es justamente, estamos en la A. Es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Bueno, ahora creo que
podemos comenzar también definiendo un poquito términos. Estamos hablando de artes liberales y algo que podemos nosotros tratar de entender es qué es arte, porque a veces, pues sí, artes liberales no nos dice mucho, pero siguiendo definiciones de Santo Tomás, tenemos que el arte sería aquello que produce una obra, y de ahí se derivan principalmente dos artes. El primero, que es el que más conocemos porque es el que genera obras externas, materiales o visibles, son las artes mecánicas, que serían las que nosotros más conocíamos o más quizás estábamos relacionados con ellas cuando llamamos de arte, lo que hablamos como una obra de arte, todo aquello que cumplía con algún canon, alguna regla, algún estándar de belleza, de ciertos estándares para poder decir que esto es arte. Y entonces aquellos que poseían las capacidades para poder tener ese tipo de obras se les llamaba artistas. Pero adicional hay otro tipo de artes que serían justamente las artes liberales, que son obras no externas, es decir, que no tienen como resultado una cosa que se puede conservar físicamente y decir, esta cosa la hizo fulanito, este artista, eh, sino que son obras de la razón, ¿no? Que son obras que ocurren, que suceden en la mente, que tienen como resultado, pues, la ciencia, el conocimiento per se, y que, pues, nos entregan, pues, obras literarias, pensamientos, ideas profundas, y son cosas que suceden en la mente, y sí las podemos trasladar por medio de escritos, pero pues no necesariamente están en el libro, sino que el pensador, aquel que está teniendo esa idea o esa reflexión, es el dueño de esa obra. La obra existe independientemente de que se pueda o se comunique, ¿no? Entonces, algo que también nos mencionan diferentes autores, ahí hablando en este caso más de Agustín, es que el arte inicia ciertamente con la imitación, o sea, los discípulos iban justamente con los artistas para empezar a imitarlos, empezar a aprender la técnica, y no era sino hasta que ellos realmente podían hacer algo diferente, algo propio, que ya podían ellos ser propiamente artistas. Antes de eso, pues simplemente estaban imitando, y por eso también nosotros lo vemos, la diferencia que hay entre el canto de las aves, que lo pueden hacer por instinto, que no lo están realmente razonando en este caso, a diferencia del artista, que es cuando está haciendo algo ya propiamente ya, original, vamos a decir así, está ejerciendo ese dominio que adquirió de este arte propio. Él es capaz de seguirlo reproduciendo él mismo, ¿no? Alguien que sabe componer obras musicales es alguien que ha dominado este arte, se mueve confiadamente dentro de este arte y es capaz de producir una obra propia que no sea una imitación, que no sea lo que hoy entenderíamos como un plagio, sino que sea algo propio de él mismo. Y entonces el artista tiene este poder, esta capacidad en sí mismo de producir esas obras, pero las obras en sí tienen eh, un estándar para poder decir si son obras de arte o no. Es decir, un artista podría generar algo que no sea una obra de arte, porque no es porque lo hizo fulanito ya es bueno, pero esta persona, si realmente ha adquirido esta arte o ha adquirido esta capacidad, va a tener la opción de poder crear algo que cumpla con esos estándares, ¿no? Entonces, el arte inicia con la imitación, pero cuando ya trasciende es cuando lo domina el artista y lo puede utilizar por medio del ejercicio de su voluntad y de su razón, ¿no? Entonces, básicamente como para ir entendiendo qué es el arte, como una definición inicial, pero después poder migrar a las artes liberales ya entendiendo también el concepto de por qué es un arte, pero también vamos a ver por qué es un arte liberal, ¿no? Se les ha llamado liberales debido a que la persona que las posee justamente las puede usar en todo tiempo, a diferencia que una persona que pudiera ser privado de sus miembros, de algo con lo cual
podía hacer esta arte y podía crear la pintura si pierde las manos o simplemente está encerrado y no se le permite hacerlo, pues su arte está secuestrado y no lo puede hacer. La obra de arte, que es la que determina las artes mecánicas, se vuelve imposible de hacer. En cambio, las artes liberales, aquel que las posee, que posee estas artes, las puede ejercer sin importar quién quiera impedírselo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es como se consideran artes liberales. Por ahí había otra definición en la cual hablaba algo diferente, que eran las artes de los hombres libres. Creo que en este libro se corrige un poquito ese entendimiento, aunque creo que pues, no tendrían que ser contrarios una idea de la otra, ¿no? Eh, ya viniendo o retomando la idea que estábamos mencionando antes acerca de cómo hay un vínculo entre la imitación y la razón, podemos discernir desde ahorita la importancia que tienen las primeras etapas que estuvimos viendo, que son la piedad, la gira y la música o la etapa musical, para poder trabajar esta parte de la imitación y después poder unirlo con la razón. Entonces, estas artes vendrían a ser el camino para unir al discípulo con este conocimiento que ha ido aprendiendo por imitación, unirlo ya hacia lo que es puramente el ejercicio de la razón en la filosofía y la teología. Entonces, estas 7 vías, de ahí es donde va a venir estas 2 palabras que tenemos, tanto el trivium como el quadrivium. Son las 3 vías por un lado el trivium, las 4 vías el quadrivium. Al final son 7 vías, caminos por medio de los cuales el conocimiento o la ciencia en los términos aristotélicos lo podemos desarrollar, o sea, construir más y también justificar, o sea, poder decir que es un conocimiento verdadero, genuino. Podemos discernirlo, cuestionarlo y realmente llegar a conclusiones de que eso verdaderamente merece estar en el acervo del conocimiento. Entonces, si bien mucha de la tradición la heredamos de los grecorromanos o grecolatinos, de la cultura, no es sino hasta por ahí ya entrado la Baja Edad Media, que ya tenemos unos tratados coherentes que tratan de sistematizar el trivium como siete artes tal cual como las entendemos hoy. Entonces vemos ahí también la participación de la cosmovisión cristiana también en la influencia y el moldear estos pensamientos. Entonces, aquí les comparto una pequeña imagen de cómo esto tiene tanto sentido y por ahí platicábamos con algunos hermanos. Hasta pareciera que esto es un cascarón que llegó y está embona perfectamente con la cosmovisión cristiana, pero vemos que incluso tuvo la participación de la cosmovisión cristiana en su formación, ¿no? Entonces vemos cómo a partir de la palabra de Dios o el logos divino podemos derivar estos dos acepciones de la palabra de Dios, uno tal cual como palabra, serían las artes del trivium, que nos dan toda la cultura o todas las ciencias de las humanidades. Y vemos por el otro lado el logos como esa acepción al principio de orden que tiene toda la creación, ese principio de orden que era como el sello de la divinidad que veían los antiguos, y pues nosotros lo veríamos en tal cual también en nuestro Señor Jesucristo, dándole sentido y sosteniendo toda la creación, y siendo por medio de los números, y yendo hacia todas las ciencias exactas como las entendemos, o lo que sería la filosofía natural en este caso, ¿no? En términos antiguos. Pero vemos cómo esto pues tiene eh, es muy adecuado para una cosmovisión cristiana, y también es por eso pues, que nosotros estamos retomando toda esta tradición para poderla usar, porque también los antiguos cristianos la usaron, ¿no? La probaron, incluso participaron en su formación. Entonces, esas son las artes liberales, son las 7, el trivium y el quadrivium, y ahorita particularmente nos vamos a enfocar en el trivium, que sería la gramática, la dialéctica, como nos mencionaba el hermano Fernando,
y la retórica. Van a ser las tres artes que se van a tocar el día de, creo que no sé si vamos a alcanzar a ver dialéctica y retórica, pero ahorita ya no recuerdo. Creo que solo veríamos dialéctica y puse aquí una imagen también del libro que mencionan los hermanos, porque justo creo que este libro surge como un complemento de lo que se había estado trabajando del ensayo, por ejemplo, de Dorothy Sayers, que de alguna manera dio un primer vistazo de algo que se estaba perdiendo y que era urgente recuperar por la decadencia que tenía la educación en aquel momento, pero pues fue algo tan revolucionario que pues generó también, creo, una miopía en todos aquellos que empezaron a redescubrir este tema de la educación clásica y pues ahorita estamos nosotros viendo que esto es mucho más amplio que la gramática, como las etapas en las que los niños aprenden por medio de rudimentos y etcétera, y las diferentes etapas en las que se aprende, o los rudimentos de una ciencia, la parte más lógica, y luego cuando uno ya tiene la libertad de crear, que creo que son algunas acepciones útiles, pero justamente tanto este libro como el que nosotros estamos leyendo, pues nos ayuda a corregir cómo la tradición tenía mucho más riqueza y que no debemos de perderla. O sea, si bien vamos a echar mano de aquellas herramientas, el doctor Perry lo hace cuando estuvimos viendo introducción, sigue tomando esas acepciones como parte de la herencia y como algo útil. Sin embargo, no nos deben de llevar a una miopía, ¿no? Entonces, sería como ahí nada más una mención. Y ahora vamos a entrar más directamente en el trivium. Se menciona justamente cómo Aristóteles había hablado de los seres humanos como animales racionales. De hecho, aquí les puse una pequeña imagen que ya tampoco me dio tiempo de hacerla directamente yo para ponérselas en español, pero creo que es más o menos intuitivo. Cómo se dividen los seres vivos. Se dividen en tres categorías. Para Aristóteles, las dos categorías, o sea, podríamos hablar de ánimas en el sentido de ser vivo, no tanto porque somos animales. Creo que alguna vez nosotros, bueno, no sé ustedes, pero a mí hace muchos años que sí llegué a escuchar hablar del animal racional o el animal político y estas cosas, pues como que decías, a ver, como que animal, que estarán ahí con la evolución o de qué se trata, pero pues no era más bien una alusión a justamente ánima, la palabra ánima, en latín. Entonces, pues habla justamente de seres vivos y hace la distinción entre animales y seres humanos, en que si bien los animales sienten, el ser humano es, en este caso, racional. Vamos a usar esta palabra latina, pero justamente en este libro empezamos a explorar que la palabra correcta que viene del griego sería más bien algo así como un ser viviente con logos, que tiene una variedad más amplia de acepciones que solamente con lógica o con lo que hoy nosotros entenderíamos como lógica, sino que tal vez incluso muy probablemente su principal acepción era al lenguaje. Entonces estaríamos diciendo que la postura y la tesis de Aristóteles y de muchos otros sería que la característica distintiva del ser humano no sería solamente que piensa, como lo tiene esta misma lámina, ¿no? Que es la representación tradicional que hoy tenemos en esa dilución del lenguaje que ha venido desde el griego al latín, al inglés o nuestro español, etcétera, y diferentes idiomas, que se viene diluyendo el significado de las palabras. Entonces, realmente estaríamos diciendo que la acepción era que el ser humano, su característica distintiva es tener lenguaje. Es lenguaje y poder vivir y poder moverse y recibir toda una cultura que está justamente contenida dentro del lenguaje o de las palabras, ¿no? Porque justamente lenguaje no es simplemente comunicación, lo vemos al hacer la diferencia con los animales que también
tienen comunicación, pero decía alguien por ahí, pues las abejas puede ser que sí se comuniquen o los delfines, pero pues no vamos a ver a un delfín escribiendo un poema o contando un chiste o hablando con sarcasmo y todo otro tipo de cosas que son parte de algo más complejo que es el idioma que tenemos. Incluso nosotros lo vemos con nuestros hijos cuando pasan de meramente comunicarse para decir que tienen hambre, que tienen sueño, que algo les duele, etcétera, hasta cuando ya van haciendo uso del lenguaje y pueden transmitir mucho más claramente sus deseos, su personalidad y muchas otras situaciones, ¿no? Entonces, vemos que ahí hay un salto cualitativo entre la comunicación y el lenguaje. Entonces vemos que esto también es muy congruente con la cosmovisión cristiana en cuanto a que el hombre pues estaría hecho a imagen de Dios y este Dios que se ha revelado a nosotros por medio de su palabra y que nos ha revelado que justamente en el principio era el verbo, su palabra, y que es engendrado eternamente, nos ha dejado también su palabra escrita para comunicarse con nosotros. Desde el principio con Adán hablaba en palabras o es lo que podemos nosotros dilucidar claro, de lo que la escritura nos dice, y ha seguido hablando por medio de palabras. Entonces, veríamos, como les decía, que es el lenguaje, la característica distintiva entre los seres humanos y los animales, ¿no? Entonces, esto hace tan trascendente cómo podemos concebir las artes que están englobadas en el trivium, que es las tres vías para llegar al conocimiento por medio del lenguaje, ¿no? Entonces, esa sería como la pequeña introducción al Trivium y luego pasaríamos directamente a la primera arte del Trivium. Yo aquí no puedo ver si hay preguntas o algo así, me voy a seguir. De todas maneras, no sé si las vaya a poder resolver, pero creo que al menos si se plantea la pregunta también nos quedamos todos pensando. Entonces, bueno. Continúo con la gramática. Pues bueno, aquí veíamos en el libro cómo la palabra gramática vendría más bien de una palabra que significa escritos y podría traducirse mejor como literatura que como, o bueno, tenemos una transliteración más bien en nuestro idioma, pero podría traducirse mejor como literatura, como un concepto más amplio que simplemente reglas de un idioma. Entonces, la gramática incluiría históricamente todos los estudios que fueran necesarios para que los discípulos pudieran llegar a entender a los autores, que en este caso la palabra autor también vemos que hace alusión a autoridad. Entonces, ¿qué hace el discípulo? El discípulo va hacia donde los autores, las autoridades en las disciplinas diferentes, necesitan tener todo un contexto para poder leer a los autores, un contexto que va desde la historia, la geografía. Aquí nos hablan mucho de por ejemplo, la hermenéutica, la importancia de poder analizar las palabras correctamente en su contexto histórico, gramatical, etcétera, y muchas otras ciencias, al grado que en los primeros siglos e incluso antes de nuestra era, pues los estudios de gramática podrían llevar realmente todo el tiempo de la educación de las personas. O sea, podríamos decir, ¿qué está estudiando? Está estudiando gramática o gramática, ¿no? Entonces, pues no es meramente verbo, sustantivo, preposiciones, era algo mucho más amplio y creo que también ayuda a responder un poco eso que nosotros a veces decíamos, bueno, y la historia dónde va y la geografía en las artes liberales en dónde está, pues realmente tendríamos que pensar que tenemos que irlo dando en paralelo si queremos realmente dar una buena gramática a nuestros hijos, ¿no? Entonces, esta manera, incluso esta manera de pensar antigua también provocó que durante muchas generaciones no hubiera la necesidad o esa demanda de traducciones, por ejemplo, del latín en el primer siglo, cuando, pues bueno, las obras de los padres estaban en latín, el idioma en el que teníamos la traducción más difundida de la escritura era el latín, y cuando ya estaba desapareciendo el latín, aún así, pues no era
indispensable para, al menos para el mundo académico. Sabemos que ahí hay bemoles en cuanto a quienes estaban estudiando y quienes no, quienes podían tener acceso incluso a leer, ya no en latín, sino en lenguas vernáculas, pero independientemente de eso, pues no estaba esa intención de, oye, sería más fácil leerlo en este idioma, porque ellos tenían ese celo por las palabras que había usado el autor, ese celo por cómo lo dijo, qué quiso decir específicamente, qué significado tenía la frase como la dijo, si aparte había, si eran poemas o una situación de esto, pues se pierde completamente el poema en una traducción literal, y si quieres hacer que sea un poema, pues pierdes muchas cosas. Luego, si las palabras no son adecuadas en la traducción, una palabra que para traducirla necesitas una frase completa, conceptos culturales, muchas cosas que hacían perder el significado de las obras, por lo tanto era más bien lo que se perseguiera aprender el idioma en el cual están contenidas estas obras ricas, y poder acceder a las obras en el idioma original, entenderlas bien y poder saborearlas como se debe, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo el arte de la gramática le daría a los discípulos la bienvenida a este mundo en donde las grandes autoridades de las diferentes disciplinas están participando en esta gran conversación, y los que han adquirido el arte de la gramática pueden también entrar en esa conversación, ¿no? Bueno, entonces hasta aquí estaría tocando un poco de la primera introducción a la gramática, y luego más bien sería como ellos empiezan a trabajar justo con esta idea que ha venido popularizándose de la gramática como los rudimentos de tal cosa, ¿no? Es que vamos a ver la gramática de tal ciencia o la gramática de tal conocimiento, y para todo empezar a ver la gramática, que puede tener, como decíamos, una utilidad. Por ahí en alguna ocasión escuché incluso una ponencia en la cual se hablaba de un texto de la escritura, cuando el Señor da su Espíritu Santo al pueblo de Israel, a los principales artesanos, para poder crear el tabernáculo. De hecho, ahorita lo estoy trayendo de memoria, no lo tenía aquí, no recuerdo bien el texto y las palabras, pero justamente habla como de tres dones que da el Señor ahí, que parece ser como que es conocimiento, entendimiento y sabiduría, algo así, que daba a entender cómo, cómo el dominio del conocimiento tendría como estas tres etapas incluso, ¿no? Entonces alguien daba como esa apologética, ¿no? Del por qué tiene sentido y es correcto entender el dominio del conocimiento, las etapas del dominio de una disciplina como esas tres. Creo que a mí me parece que es un poquito forzado, pero se me hizo muy interesante. Entonces, creo que, como les digo, tiene un lugar. Sin embargo, si queremos nosotros realmente recibir toda la herencia de la tradición clásica, debemos de tener cuidado de eh, que no se generen malos entendidos entre nosotros mismos o entre las demás personas que pues se están acercando a la educación clásica, que quizás nos van a estar preguntando a nosotros, que quizás van a estar viendo estos videos y que no están accediendo al material en inglés directamente, a los libros. Y creo que sería útil, y lo mencionan aquí también los autores, tratar como de no usar tanto esas acepciones que no son precisas en base a lo que estamos aprendiendo, este, sino que más bien entender la gramática como el arte que dirige los esfuerzos intelectuales del discípulo hacia la filosofía y la teología, por un lado, también que nos ayudan a discernir, justamente mencionan por ahí ellos en cuál de las autoridades podemos confiar. O sea, también poder tener esa claridad de poder juzgar en la literatura lo que vale la pena y lo que no, discernir. Y también nos habla de que es un arte que nos permite sentirnos
como en casa, es la expresión que usan en inglés los autores del libro, que es simplemente movernos confiadamente con el uso del lenguaje, sentirnos tranquilos, confiados, poder explayarnos y comunicar completamente nuestras ideas a la hora de hablar y también poder recibir pensamientos complejos, obras complejas sin que sean tan intimidantes y cosas que abrimos y que los cerramos porque nos empieza a doler la cabeza, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que deberíamos de perseguir y entender con esta arte de la gramática. Eh, que ellos mencionan también, no es que esté contrario a la aportación que en su momento tuvo Dorothy Sayers, sino que más bien es para complementar y que no caigamos en esta miopía, ¿no? Porque hay una reflexión que me gustó mucho y que tomé, es esta que dice, ¿de qué sirve saber leer y escribir si no somos capaces de discernir lo que vale la pena leer, escribir o decir? Entonces, si solamente enseñamos los rudimentos o nos quedamos con esa otra, ya no tanto la de Dorothy Sawyer, sino nuestra definición también igualmente miope de gramática, de, ok, vamos a ver sujeto, predicado, verbo, etcétera, y eso es gramática, vamos a perder mucho también. ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve saber sujeto, predicado, preposiciones si no vamos a poder entender lo que estamos leyendo, no vamos a poder entender un pensamiento profundo, no lo vamos a poder masticar, no lo vamos a poder discernir si es correcto o no? Entonces, o si vale la pena, ya no vamos a entrar ahorita a lo correcto, quizás por no meternos en la siguiente posición, pero simplemente si vale la pena, si es hermoso, si es digno, si es bueno, ¿no? Entonces, de ahí me voy a pasar al siguiente punto. Y aquí toco un poquito a Charlotte, que creo que ha sido también parte de debates. Bueno, al menos a mí me ha tocado escuchar al respecto y desde los que dicen que Charlotte no tiene nada de clásico hasta los que dicen que solo Charlotte es clásico y lo demás no sirve. Entonces creo que son extremos incorrectos. Este, y justamente porque en el caso de la filosofía que trabaja mucho Charlotte, va muy enfocada a lo que vimos en las sesiones anteriores, la importancia de la piedad, la gimnasia. A lo mejor no lo tiene con esos conceptos, pero básicamente apuntan a lo mismo, son ideas, comparte las ideas de lo que es la piedad, la gimnasia y el asombro, el psique, el tema de las virtudes, el tema de la literatura, de acercarlos, porque justo aquí los autores nos hablan de cómo en estas primeras etapas pues estamos hablando primeramente de imitación, pero cómo esa imitación, cuando nosotros exponemos a los niños a frases que están en poemas, en canciones o en historias que empezamos cosas que son adecuadas para su edad, pero que están bien articuladas, que son bien hechas, a diferencia de mucho de lo que hoy nuestros niños consumen, que no solamente está cargado de ideologías o cosas así, sino que aparte son eh, por tratar de aterrizarlo mucho a los niños, están muy huecas, muy vacías. Entonces, si nosotros tenemos algo que los niños puedan tomar como un modelo digno de imitación, es algo que logramos que ellos empiecen a asimilar el ritmo, la cadencia del lenguaje, que empiecen de manera intuitiva a apreciar cuando una expresión es propiamente dicha, está usada correctamente y ellos simplemente se dan cuenta que de una manera suena bien, de otra manera no suena bien, no solamente, perdón, porque los papás están corrigiendo a los niños, que también es parte de, sino porque están siendo expuestos a eso por medio de cosas que les son atractivas, cosas que les son útiles, empiezan a descubrir el mundo, empiezan a descubrir la naturaleza, empiezan a descubrir historias que les llaman, les empiezan a llenar de significado ciertas palabras, pero aparte empiezan a ver cómo esas palabras son utilizadas. Entonces es como si el niño se presentara en el taller del artista y empieza a ver cómo el artista está usando las herramientas, le dice, a ver, agarra este martillo, agarra esta herramienta
y empieza a cepillar, empieza a clavar y empieza a hacerlo tú. Entonces, quizás todavía no saben bien qué están haciendo, pero empiezan a asimilar mucho. Y yo creo que ustedes se han dado cuenta que muchos niños realmente muchas de las frases que dicen a veces todavía no dominan lo que están diciendo, pero están repitiendo lo que se les ha dado. A mí me sorprendió la semana pasada que vi a un niño teniendo un monólogo complejo. Creo como que me estaba hablando a mí o como que estaba hablándole al aire, pero estaba repitiendo palabras de su papá, pero aparte con entonación, o sea, era como si estuviera, si fuera una obra de teatro y él estuviera haciendo el papel de su papá, o sea, genial, lo estaba haciendo la entonación, la cara, los gestos, y es donde uno puede pensar, o sea, si están imitando, no sé, cuando el papá se enojó y le está diciendo, a ver, ya te lo dije, me lo tienes que regresar, te voy a contar hasta tres, una, dos, a ver muchachito, si está imitando eso, ¿por qué no imitar cosas que valgan la pena? ¿Por qué no imitar ideas, historias que reflejen virtudes, que además tengan un uso hermoso del lenguaje, rico, bien utilizado, para que ellos empiecen a adquirir todo ese conocimiento, además de que de que ellos al entender el mundo también se interesan por ese mundo? Entonces, lo que quiero transmitir y lo que quise enfatizar aquí, que creo que ellos lo hacen, pero quizás no así como lo estoy presentando, es cómo estas primeras artes, perdón, disculpen, estos primeros esfuerzos, disciplinas, ideas en el paradigma PEMAP, las primeras tres que se dan en los primeros años de nuestros niños, estamos hablando por ahí de los 7 años, primeros 7, 8 años quizás, son muy importantes, y nos mencionan ellos, para que haya un buen aprovechamiento y entendimiento cuando empecemos a enseñar gramática, porque realmente hay un traslape, hay un momento en el cual ellos siguen sorprendiéndose por el mundo, conociendo el mundo, escuchando obras que van creciendo cada vez más en complejidad, pero que los seguimos aprovechando esa curiosidad que tienen, cómo se sorprenden con las cosas, lo aprovechamos, pero al mismo tiempo empezamos poco a poco a corregirles más, empiezan ellos a tener más conocimiento de cómo se usa el lenguaje, pero ellos de alguna manera ya lo estaban haciendo, o sea, ya lo estaban imitando, ya lo estaban usando, no les es algo ajeno cuando les empezamos a explicar por qué se usa de esa manera y no de otra, porque al usarlo de otra está mal dicho, significa otra cosa, etcétera. Y ya es mucho más fácil que ellos entiendan y saquen provecho de la educación gramatical, a que si nosotros desde temprana edad empezamos a tratar de apretar en su cabeza el sujeto, predicado, verbo, mira, plural, singular, ¿de qué me hablas? ¿No? O sea, eso, eh, podemos generar incluso una apatía en ellos, que no lo aprovechen y pues obviamente que no lo dominen, y que esta arte, o al menos esta porción del arte que es el uso correcto del idioma, pues no saquen el provecho como se debe, y mucho menos que generen tampoco al mismo tiempo pues esta apreciación por lo bueno, lo bello, lo verdadero y todo lo que hablamos del gimnasia, de la piedad, las virtudes, etcétera, pues tampoco van a tener ese acercamiento desde las primeras edades, ¿no? Entonces creo que era algo que vi que aquí lo tocan, me pareció importante, interesante, y pues lo quería también mencionar aquí. Entonces ahora sí creo que sería todo por mi parte, hermano. No sé si haya por ahí alguna reflexión. No sé qué tanto me tardé. Sí me tardé, siempre hay un poquitos slides. Ok, hermano, muchas gracias. No sé si hay algún comentario, hermanos. Si gustan, escuchamos la reseña de nuestro hermano Yair y al final podemos
interactuar si hay algún comentario o algo, ya sea de lo que acaba de compartir nuestro hermano Paco o lo que nos comparte nuestro hermano Yair. Eh, Así que guarden por ahí cualquier comentario o pregunta que pudieran tener, hermanos, si hay alguna, y ahorita las revisamos al final. Adelante, hermano Yair. Sí, pues. Hola, hermanos, buenas noches. Pues sí, yo voy a hablar un poco sobre la dialéctica. Voy a ser breve, el tema realmente no es muy extenso, entonces pues voy a comenzar. La dialéctica, como nos explicó el hermano Paco, pues es parte del Trivium y este es el subtítulo que tenía el capítulo en el libro, en busca de argumentos, en pos de preguntas y justificando razonamientos. A mí me gustaría primero preguntarles a qué les suena dialéctica. O sea, ¿a qué le suena dialéctica? O a mí me sonaba dislexia, entonces no pueden decir eso, tienen que decir otra cosa. Pues como a dialecto. A dialecto, muy bien, sí, a dialecto. ¿Alguien más? O a diálogo, ¿no? Diálogo. A diálogo, exactamente, hermana. Sí, la dialéctica tiene que ver con el diálogo. Eh, este, Esta es como una frase que usaban en latín para sintetizar lo que ellos querían como recordar de manera breve y esto era lo que ellos decían, dia verba docet, la dialéctica enseña palabras, pero siempre es por medio de diálogos. Como dijo el hermano Paco, ¿no? Respecto a ¿de qué nos sirve hablar y escribir si no sabemos qué hablar o qué escribir o qué decir? Lo mismo pasa aquí. Habrá quien sea muy hábil para entender las leyes de la lógica, pero es incapaz de formular buenas preguntas o entablar conversaciones con amigos o críticos. El punto de la dialéctica es precisamente eso, entablar diálogos y entablar conversaciones para poder llegar a la verdad o a un conocimiento. Em, Aquí no veo. La dialéctica es el arte de seguir la pregunta dentro de una conversación. Hacen énfasis en lo importante que son las preguntas para poder entablar una conversación, pero también para poder seguirla. Eh, no se trata de proporcionar las respuestas correctas, sino de adquirir un entendimiento por medio de una conversación basada en preguntas y respuestas. Eh, mm, los autores mencionaban que, o sea, sí, no se trata así como de, bueno, todo lo que yo estoy diciendo aquí es como yo lo entendí, porque realmente eran como bien poquitas páginas, entonces yo aquí les estoy presentando como mi resumen de lo que yo comprendí del video y del capítulo. Si alguien me quiere corregir, pues adelante, o quiere añadir algo más, pues también está bien. Mencionaban que tenemos que o sea, no se trata de ser tajantes es como de darle la bienvenida a las preguntas que se nos hagan y de la misma manera entablar conversaciones para poder, por medio de preguntas, pero que no sean preguntas cerradas, ¿no? Que no seamos tajantes con nuestras respuestas, sino que estemos abiertos ahora sí que al diálogo, ¿no? Se necesita formular buenas preguntas porque las buenas preguntas nos llevan a buenas conversaciones y yo creo que todos hemos experimentado eso, como, pues como creyentes, ¿no? Como familiares, yo como maestro, cada vez que hacen una buena pregunta, o sea, se disfruta la clase. Cada vez que alguien hace una buena pregunta, se disfruta porque nos lleva a una buena conversación y eso nos lleva a adquirir conocimiento, ¿no? Hay preguntas que ahogan la conversación, necesitamos aquellas que la alimentan y posibilitan la adquisición de conocimiento. O sea, como decía el hermano Paco muy acertadamente, no se trata nada más como de que hablen bien, bueno, que ubiquen las partes de la gramática, verbo, sujeto, complemento, sino que ellos puedan como ser impactados por todo, por el conocimiento que están leyendo. Y la dialéctica nos lleva a eso, a poder entablar conversaciones en busca del conocimiento, en busca de la verdad. Perdón, no se trata como de decir el sol es, ¿de qué color es el sol, no? Y la respuesta amarillo.
Sí puede haber preguntas así al principio, pero después de eso tenemos que hacer más preguntas, ¿no? ¿Y por qué es amarillo? Ah, bueno, pues porque los elementos que componen el sol, el fuego, el gas, y atraviesan, ¿no? Las capas de la atmósfera y entonces a tus ojos llegan, ¿no? De color amarillo como la mantequilla por tal y tal razón. Entonces es como de estar buscando hacerle preguntas aún a nuestras respuestas, estarlas cuestionando, pero de buena manera para adquirir mayor conocimiento. Mm, Previo a la ilustración, sí, dice ilustración, es que no, así era ilustración, la teología se enseñaba por medio de preguntas y respuestas. A mí me gustaría preguntarles a ustedes, ¿dónde han visto este sistema de preguntas y respuestas de manera escrita? Los catecismos, hermano. Sí, exactamente, en los catecismos o en las confesiones. Entonces, ellos mencionaban como ejemplo a Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica y a las confesiones, los catecismos, incluso a algunas porciones de la Escritura como el Salmo 24 que pregunta de manera muy directa, ¿no? ¿Quién es este Rey de Gloria? Y el mismo Salmo nos contesta. Entonces, yo, o sea, ya dije que las preguntas son válidas, pero no se valen las preguntas que simplemente te dan la respuesta correcta. Eso aquí en la dialéctica va más allá de eso. Y los autores y los hermanos, bueno, en las lecciones nos, bueno, decían, ¿no? Que tal vez algunos puedan llegar a pensar que las confesiones y los catecismos rompen con esta regla, porque realmente solamente nos hacen una pregunta y nos dan la respuesta correcta, no nos llevan a un diálogo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es mostrar con sabiduría y sagacidad al aprendiz la relación entre la pregunta y la respuesta y el propósito de la pregunta. Por ejemplo, no recuerdo cómo dice la pregunta, el ejemplo que ellos daban del catecismo de Heidelberg, ¿cuál es tu mayor consuelo en la vida y en la muerte, no? Que mi mayor consuelo es que soy de Jesús mi Salvador, algo así. Entonces, lo que tenemos que hacer en preguntas y respuestas así es pues mostrarle a este caso al niño, ¿no? O sea, por qué estoy diciendo, por qué te estoy preguntando eso? O sea, ¿qué entiendes por consuelo, no? ¿Qué es un consuelo? El consuelo no se da cuando estás feliz. El consuelo no se da cuando tienes paz. ¿Por qué es importante que tú te preguntes esto? Porque la vida es dura, porque la vida no es difícil. Digo, perdón, la vida no es fácil. Entonces es llevarlos con sabiduría y sagacidad a ver la importancia y la relación entre la pregunta y la respuesta, ¿no? Y por qué, por el propósito de la pregunta, por qué hacemos esas preguntas y por qué son relevantes para sus vidas. Em, Después, bueno, yo pensaba en algunos ejemplos de dónde podíamos ver esta clase de diálogos en la escritura. Y pensé en dos, en el camino de Maús y en el rey David y Natán el profeta, donde pues se ve como el Señor, por ejemplo, en el camino de Maús, Él está abierto al diálogo. O sea, Él no simplemente Él les pregunta por qué están tristes, ¿no? Y los escucha, o sea, Él no corta la conversación y dice, están mal, ¿no? O sea, ya no me digan más, no puedo soportar su ignorancia o simplemente están mal, o sea, y los cortan, ¿no? Él los escucha, él escucha su versión, él está dispuesto a escuchar y a dialogar. Y lo mismo pasa con David, ¿no? Y Natán, o sea, el profeta Natán no llega y le dice, tú pecaste contra el Señor. O sea, le hace ver su pecado a través del diálogo y justamente a través de la lógica, ¿no? Mencionaban que la lógica yo de lógica no recuerdo mucho, la verdad. La única cosa que recuerdo un ejemplo era el de Juana es una vaca, las vacas son feas, por lo tanto Juana es fea, ¿no? Entonces, esa clase de reglas se muestran en la dialéctica de manera implícita. Y creo que con el rey David y Natán es un ejemplo de eso, ¿no? De cómo se sigue una lógica para que David vea su pecado, pero también es a través del diálogo. Entonces, pues podemos decir que la lógica forma parte de la dialéctica para llegar al conocimiento de la verdad. También mencionaban que esto de la dialéctica se puede ver no solamente de manera oral, sino también de manera escrita.
y sugieren que cada vez que nos acerquemos a un texto, busquemos respuestas, porque eh, todo libro se escribió para dar respuesta a una pregunta. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es intencionalmente hacerle preguntas a nuestros textos, ¿no? Al acercarnos a un texto, buscamos respuestas a preguntas. Cada vez hacemos más preguntas al texto para obtener sentido. No vemos el sentido de un texto si no sabemos qué pregunta están contestando sus palabras. O sea, una lectura se puede volver aburrida si no sabemos qué cuestionamientos están respondiendo las palabras de esa lectura, porque siempre están respondiendo algo. Y eso es lo que tenemos que hacer. También tenemos que entablar, pues, diríamos, con diálogos con nuestros propios libros, ¿no? Para poder crecer y llevarnos al conocimiento de la verdad. Y pues ya eso es todo. Les comentaba que era muy breve y no sé si tengan alguna duda o algún comentario. ¿No? Bueno. Muchas gracias, hermano. Pues sí, no sé si alguno de ustedes quiera agregar algo en particular. No sé si el hermano Héctor por ahí está todavía. No sé si quiera agregar algo respecto a este aspecto de la dialéctica, lo que él también ha estado estudiando. Es cierto, la parte de la dialéctica en el libro es muy, muy breve, está muy sintetizada. Entonces, no sé, hermano, si tú tengas algo que pudieras aportarnos al respecto. No, no creo que tengo mucho. Lo primero, creo que el hermano Paco tocó un tema bien bueno de la polémica de Charlotte Mason. Yo solo diría que, bueno, dos cosas. Una, me gusta la postura de Perrin, que su postura sobre Mason es entendiendo sus escritos a la luz de su contexto histórico, sus críticas a la educación clásica son muy buenas, porque ella estaba atacando ese método victoriano que él describió muy bien, del cual ni siquiera era solamente un problema en la era victoriana, sino incluso el mismo Agustín de Hipona dice que aborreció el griego por su maestro, porque le hacían que aprendiera la escuela clásica de una forma muy ruda. Pero ella estaba escribiendo en un contexto semejante, donde la escuela clásica se había vuelto el fin en sí mismo y las reglas y normas estaban muy cuadradas. Entonces, a mí me ayudó a entender eso para entender un poco más sus posturas. Y dos, entonces a la luz de eso es muy buena, pero hay que distinguir también entre Charlotte Mason y sus seguidores, porque lo interesante aquí es que hoy en día los métodos de Charlotte Mason no es tanto lo que Charlotte Mason propuso, sino unos aspectos todavía más diluidos de Charlotte Mason, que a veces lo tenemos representado como el Montessori y cosas así. Entonces eso me ayuda un poco para entender que Charlotte Mason es parte de la tradición de la escuela clásica porque no estaba diciendo nada nuevo de lo clásico tradicional puro, simplemente lo estaba recobrando, pero distinguir a ella de sus seguidores y por eso creo que es bueno ir a esas fuentes para conocer a Charlotte Mason. Y de lo de la dialéctica y en esta cuatrimestre que tomé de mi licenciatura de filosofía, tuve dos clases. eh, eh, Tuve mi segundo cuatrimestre de lógica, eh, aburrido y pesadísimo. Es como matemáticas, pero complejas con conceptos, ¿no? Pero tuve otra clase que se llamó investigación filosófica. Y creo que entonces estas dos cosas se pueden, o sea, eso yo diría que la dialéctica entonces es
el descubrimiento de la verdad o la búsqueda del descubrimiento de la verdad a través del razonamiento correcto. No sé si el hermano Yair estaría de acuerdo, pero creo que diría que es la búsqueda de la verdad a través del razonamiento y del cuestionamiento. Fue interesante porque creo que lo de lógica, la maestra que tuve es buenísima y me enseñó muchas cosas de lógica que yo nunca había entendido. Y en ese sentido es pesado y es riguroso, pero mi materia de investigación filosófica fue muy buena porque el profesor se sentó con nosotros como 3 o 4 sesiones y dijo, ok, ¿qué creen acerca de la verdad? A esto. Y después empezó a preguntarnos, ¿y por qué esto? ¿Y en qué basas esto? ¿Y esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? Y entonces, de una pregunta, sin consultar ni un libro, pudimos hacer casi un escrito de 1,5 páginas, eh, solo aprendiendo a dar respuestas y después otra vez cuestionando. Entonces, digo, esto ya se va a mezclar después mucho mejor con lo que, bueno, o ya se habló, si no me equivoco, de lo de, o se va a hablar, perdón, voy siguiéndolos, pero voy más lento que ustedes, voy un poquito atrás de ustedes porque van más rápido de lo que yo a veces alcanzo, pero si ya vieron lo de aprendizaje en admiración o no, aprendizaje en admiración. Esto se complementa para los niños en la dialéctica súper bien, porque o sea, los niños preguntan y ahora lo que deberían hacer los padres es guiarlos a hacer esas preguntas correctas y guiarlos a través de las respuestas. Y a su tiempo llegará la lógica, que a veces pensamos que lógica es simplemente falacias, pero esa es la lógica informal. La lógica formal es la lógica más matemática y todo eso va a ser necesario, pero como decía el hermano Francisco, a su debido tiempo. Así que sí, yo diría nada más eso, que la dialéctica es buscando la verdad a través de buenas preguntas y que los niños ya empiezan a buscar la verdad y que la peor forma de hacerle es decir, ya cállate porque ya me enfadaste con tus preguntas. Ese mata el espíritu dialéctico. Y les recomiendo, si quieren ver la dialéctica en práctica, lean a Sócrates. Lean a Sócrates porque Sócrates es el epítome, o de hecho hay un método que se llama el método socrático, que el método socrático es Sócrates yendo y preguntando, ¿qué es digamos, qué es la piedad? Ah, la piedad es esto. ¿Y por qué crees que la piedad es esto? ¿No se contradice con esto? Ah, entonces la piedad es esto. Bueno, pero a la luz de que dices que eso es la piedad, ¿no se contrapone entonces ahora con esto? Y es lo que hace todo el tiempo Sócrates. De hecho, el hermano Yair decía, pero el Señor Jesucristo siguió un poco de prácticas de esos métodos, ¿sí? El método peripatético se llama también, o socrático. ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Bueno, algunos dicen esto, algunos dicen, sí, pero vosotros, ¿quién decís que soy? Entonces, sí, leer algunos diálogos de Sócrates bueno, Sócrates no escribió, él estaba en contra de la escritura, pero que Platón sí escribió, como el Eutifrón, y eso incluso juntarse en sus comunidades y ver esos diálogos y discutirlos, eso es buenísimo. Pero bueno, ya no los castigaré más con mi voz. Correcto, hermanos. Pues no sé si alguien más tiene algo que quiera agregar. Eh, yo nada más tratando de sintetizar en un par de frases todo lo que nuestros hermanos han compartido, particularmente hablando de la gramática y la dialéctica. Pues traigo delante de ustedes lo que en las lecciones se nos enseñó, ¿no? O sea, gramática la resumen como la comprensión del lenguaje y dialéctica como el razonamiento en el diálogo. Eso es, ¿no? Y creo que esto nos abre el entendimiento, o al menos nos abre el panorama. Yo por eso decía al principio, pues ya cambió mi perspectiva de lo que eran pues, el trivium como tal, que en su totalidad, ¿no? Yo veía gramática y siendo honestos, hasta hace algunos meses empezó a cambiar un poco mi entendimiento, ahora con estas lecciones todavía cambió más. Pues yo entendía gramática, pues sí, la parte
como lo leímos en Dorothy Sayers, y nos lo enseñaban, la parte gramatical de las diferentes asignaturas, materias. En el caso del lenguaje, pues lo que comúnmente, como explicaba nuestro hermano Paco, se conoce como gramática. Vamos a ver las estructuras de las oraciones, de las palabras, todos estos aspectos, pero ahora entendemos que es más que eso. De hecho, me gustó mucho otra definición que daban. Dice, gramática es el arte de vivir en la cultura, aprendiendo a hablar, a escuchar, a leer y a escribir, ¿no? Cambia drásticamente ya nuestra perspectiva y entendimiento de lo que es la gramática y todo lo que abarca e implica en nuestros estudios y en la enseñanza de nuestros pequeños, ¿no? Lo mismo con dialéctica, por eso comenzaba diciendo, pues antes lo llamaba lógica simplemente. Ahora ya entiendo que lo correcto es llamarlo dialéctica, y la lógica se encuentra dentro de esta arte liberal que es la dialéctica, ¿no? E incluso me ayudó a comprender mejor la utilidad de nuestros catecismos, ¿no? El uso de los catecismos para la enseñanza de esos aspectos teológicos hacia nuestros hijos y aún para con nosotros. Yo no sé si ustedes ya vieron el libro de Benjamin Beddome, creo que se llama, que es una explicación del catecismo de manera catequética, ¿no? Del catecismo bautista. Benjamin Beddome lo desarrolla cada pregunta con preguntas y respuestas a su vez. Y es interesante ahora, a la luz de esto que estamos estudiando, el poder tener una mejor comprensión de cómo podemos hacer uso de estas herramientas para poder crecer en nuestra instrucción teológica personal y en la de nuestras familias, hermanos, ¿no? Pero bueno, hermanos, no sé, algo más que quieran agregar, algo por ahí que quede pendiente, alguna duda, alguna inquietud que tengan. Si no las hay, hermanos, podemos concluir aquí. La próxima semana continuamos con estas lecciones, seguimos con lo que es la retórica y comenzamos a abordar el quadrivium, ¿no? Las otras 4 artes liberales. Así que nos ponemos de acuerdo en el grupo a ver quién desea participar, hermanos, compartiéndonos lo que están aprendiendo a través de las lecciones y la lectura del libro, hermanos. Vamos a orar para concluir y poder irnos a descansar, hermanos. Oremos. Amado Señor, Dios eterno y soberano, Padre, una vez más agradecemos, Señor, agradecemos por este grupo que tú has permitido que se vaya formando, en el que nos podemos animar mutuamente para perseverar, para continuar estudiando, Señor. Deseamos glorificarte en todo, Señor, como en tu palabra está escrito, Señor, sea que comamos, sea que bebamos. Queremos hacer todo para gloria y alabanza de tu nombre, Señor. Ayúdanos a mantenernos siempre caminando en humildad, reconociendo que no tenemos absolutamente nada nosotros mismos. Todo lo recibido es de tu mano, Señor. Aún este conocimiento, la gracia para poder adquirirlo, entenderlo, Señor, proviene de ti. Tú eres quien provee todas las cosas, sustenta todas las cosas, Señor. Te alabamos por ello, Señor. Te bendecimos por ello, Señor. Y rogamos que nos sigas ayudando, oh Dios. Que nos sigas ayudando a disponernos a hacer uso de todas estas herramientas para servirnos unos a otros, Señor. Y así exaltar tu precioso nombre, Padre. Bendice a mis hermanos en su semana, Señor. Prospérales en sus diferentes actividades, labores, en casa, Señor, en sus trabajos, Padre. Y danos gracias, Señor. Ayúdanos, oh Dios. En Cristo oramos. Amén y amén.